Hola, buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa en Noticias Caracol en vivo. Les damos la bienvenida para conversar sobre el tema internacional de las últimas horas y es el triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Es un triunfo histórico, no solo porque pues, fue una campaña bastante complicada, bastante reñida, aparentemente, y luego los resultados han sido muy sorpresivos porque ha sido una avalancha, ha sido un triunfo demoledor el de Donald Trump, el que lo hace regresar a la Casa Blanca, también histórico porque es el primer presidente en muchas décadas que después de perder una elección, pues vuelve al despacho oval. Para eso vamos a conectarnos a esta hora a las 8:01 en punto con Julio Londoño Paredes, el ex canciller de Colombia, quien amablemente nos acompaña esta noche para desgranar un poco este triunfo y cuál es el mensaje, canciller, con las buenas noches, que está dejando el pueblo norteamericano con esta elección. Buenas noches, un cordial saludo. La impresión que yo tengo es que los norteamericanos votan no necesariamente por los partidos políticos, sino por las personas que son los candidatos a la presidencia. El señor presidente Trump prometió a lo largo de toda su campaña acabar con la inseguridad que existe en los Estados Unidos, una inseguridad interna que tenía acosados a los norteamericanos en buena parte por los problemas de migración que se han presentado. Entonces, los norteamericanos resolvieron en un momento determinado salirse de eso porque lo están afectando directamente en su quehacer diario, digámoslo así. Esa es mi impresión. O sea, ¿usted cree que el tema de la seguridad fue el mensaje de Donald Trump que mejor caló entre el electorado, más inclusive que el de la economía? Sin duda, porque en la economía, naturalmente, como usted sabe, en todas las elecciones, no solamente en los Estados Unidos, sino en todos los países, la gente se queja de la economía. Dice que estamos muy mal, etcétera. Pero la economía de los Estados Unidos, a mi juicio, no ha sido tan mal manejada durante el gobierno del presidente Biden. Creo que se hizo dentro de determinados parámetros. El problema, y lo repitió Trump, no solamente durante la campaña, sino ahora en los discursos que ha pronunciado, fue el problema de la migración que tiene afectados a los Estados Unidos en enorme extensión. También la seguridad internacional. Hay que ver que el gobierno de los Estados Unidos está sometido en este momento a dos guerras que pueden ser en un momento determinado guerras mundiales. No solamente guerras mundiales, sino guerras nucleares. Por un lado está la invasión de Rusia y por el otro lado está la situación de Gaza. Entonces, tienen esos retos por delante y creo que los Estados Unidos y el norteamericano está aburrido de la guerra y no quiere más guerra y ni quiere ver amenazado en un momento determinado que sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus novios puedan en un momento determinado ser desplazados a uno de los teatros de operaciones. Saludamos a esa hora a Juan Carlos Flores, él es analista político e historiador, quien también nos acompaña en sala de prensa aquí a través de una llamada telefónica. Gracias, Juan Carlos. Y para hacer este primer panorama, aproximación inicial de nuestro tema de hoy, para usted, ¿cuál es el mensaje que deja el pueblo norteamericano o cuál fue ese mensaje de Donald Trump que caló más profundamente en el electorado en los Estados Unidos? Andreina, muy buenas noches. Es una suma de factores, pero hay uno en especial, y es el hecho de la brecha inmensa que se ha profundizado en Estados Unidos entre las élites económicas, intelectuales y buena parte del pueblo de los Estados Unidos, incluyendo dentro de ese pueblo también a una parte considerable de los inmigrantes recientes. No se puede entender a Trump si no se lo ve como el representante de una corriente cada vez más poderosa en el mundo. El rechazo
a unas élites que viven una vida completamente alejada de las penurias, las dificultades, los inmensos desafíos que la gente enfrenta hoy. No hay que olvidar que en Estados Unidos la misma élite desindustrializó al país, empujó que los trabajos que antes le proporcionaban y le proporcionaron a decenas de millones de norteamericanos, a varias generaciones, un futuro en el sector industrial, se desplazaran a México, a Vietnam, a la China. Y es en esa desaparición súbita de la industria de los Estados Unidos que se empieza a incubar lo que luego Trump va a convertir en un inmenso fenómeno político. Y en esos sectores la gente es consciente de que fueron acciones premeditadas del grupo dirigente de los Estados Unidos las que desindustrializaron el país. Quien recorre cualquiera de las antiguas zonas industriales de los Estados Unidos se encuentra, por ejemplo, que es precisamente en esas zonas en las que se ha dado la epidemia de los opioides que ha costado esa epidemia en los últimos 20 años la muerte por sobredosis de más de 1 millón de norteamericanos, la mayoría de ellos hombres y la mayoría perteneciente al grupo tradicional de poder de los Estados Unidos, el grupo blanco. Estados Unidos es la única nación industrial en el que el promedio de vida de su población blanca ha disminuido a lo largo de los últimos 20 años. Las condiciones de trabajo en Estados Unidos han empeorado de manera considerable. Un norteamericano hoy debe trabajar muchas más horas que aquello que hicieron sus padres para poder obtener menos ingresos. La gran mayoría de las familias norteamericanas tienen una deuda impagable por los costos de la educación y los gobiernos han sido incapaces de enfrentar ese problema. Entonces, yo creo que el presidente electo Trump supo recoger de manera muy sagaz ese descontento y además supo rodearse, cosa que no había ocurrido en su anterior campaña, en sus dos anteriores campañas, supo rodearse de personas que transmitían por los temas que trabajaban una mayor cercanía con el norteamericano de a pie. Y menciono allí al hijo del inmolado Robert Kennedy, también como el Robert Kennedy, quien se ha presentado como una persona que denuncia los abusos del sistema de salud y que plantea hipótesis muy controvertidas, pero que tienen un arraigo popular inmenso en los Estados Unidos. Y la otra figura es una figura controversial, pero visto por muchos de los norteamericanos como un ejemplo evidente de lo que allí llaman el sueño americano, el sueño estadounidense, como se le debería decir desde nuestras latitudes, que es el señor Elon Musk. Entonces, yo creo que un desafío inmenso que tenemos desde Colombia es comprender la complejidad del cambio político que ha ocurrido en los Estados Unidos y la complejidad de las transformaciones que esto traerá consigo. Y le agrego ese ramillete, Juan Carlos, también a J.D. Vance, la fórmula vicepresidencial de Donald Trump, que también es una persona que le habla directo a ese hombre blanco, precisamente de estos estados, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, considerados supuestamente el muro azul, pero que Donald Trump los ganó y que definitivamente han sido claves en este triunfo. Voy a hacer una pausa con ustedes, ya regresamos, vamos a hacer un contacto a esta hora con nuestro corresponsal Johan Díaz, él está en Necoclí, porque justamente ahora el canciller Paredes hablaba de la migración como uno de los temas fundamentales que llevaron a las urnas a los estadounidenses, y sabemos que este es un flujo que sigue hacia el norte, y Johan nos puede decir exactamente que está allí, que ha podido hablar con los migrantes que siguen su travesía hacia el norte, a pesar de que ahora con el triunfo de Donald Trump el panorama para ellos se ve aún más oscuro. Adelante, Johan. Hola Andreina, un saludo para ti y para los usuarios de Noticias Caracol en vivo, y de verdad pensábamos que estas ya eran imágenes del pasado, pero no es así. Esta es la realidad que se vive a esta hora de la noche.
6 de noviembre en el municipio de Necoclí, Antioquia. Son decenas de migrantes los que siguen llegando a la región de Urabá con el anhelo, con el sueño de atravesar la selva del Darién y llegar hacia Norteamérica. Son decenas de migrantes los que se encuentran en estos momentos en este lugar. Son dos realidades diferentes, unos que vienen con dinero y que se pueden quedar en hoteles y otros que tienen más de un mes de estar aquí y que no cuentan con los recursos necesarios, Andreina, para poder continuar y les toca quedarse en este momento en este lugar. Quiero hablar, Andreina, en esta hora de la noche con don Héctor. Don Héctor, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué lugar de Venezuela vienen? ¿Cuántos vinieron y cuánto tiempo llevan en Bueno, Necoclí? de Venezuela venimos de varias regiones, por lo menos de Valencia, de varias partes. Yo por lo menos vengo del estado Miranda. Yo de Venezuela para llegar acá a Necoclí duré 8 días y vine a pie en gandola, pero llegué acá a Necoclí. Pero muchos de nosotros los venezolanos que estamos acá en este municipio llamado Necoclí, en verdad no tenemos los recursos. Y me duele tanto ver a mis paisanos así. Por lo menos ahí está esa muchacha con ese niño, así como está ella, vemos mucho, ellas no pueden preparar alimentos porque de verdad no tienen una olla, no tienen los utensilios para prepararle la comida a esos niños que en verdad necesitan una mano amiga que en realidad nos puede ayudar acá para seguir avanzando porque nuestro sueño es llegar a los Estados Unidos. Ha ganado el presidente Donald Trump, ha dicho que va a cerrar la frontera, que no va a querer más migrantes. ¿Ustedes van a seguir? Nosotros continuamos porque él dijo que iba a cerrar la frontera, pero en cierto momento, pero él le va a abrir las puertas a la mano amiga que en verdad quiera llegar a Estados Unidos a trabajar con fundamento, no a entorpecer a todos los ciudadanos que viven allá. Okay, muchas gracias, señor Héctor. Ese es el clamor que nos entrega uno de los migrantes, Andreina, que ha venido durante esa travesía a este lugar. Dígame, Andreina. ¿Y ha notado usted que ha estado allí que de pronto o le han dicho que aceleraron el paso o apuraron, digamos, sus intenciones de irse hacia Estados Unidos por el hecho de que llegaban las elecciones? Porque, bueno, ciertamente ganó Donald Trump, pero todavía falta para que se posesione. ¿Será que va a aumentar el flujo migratorio para que las personas que intenten entrar antes de que realmente Donald Trump se posesione? Vea, hablamos esta tarde, Andreina, con un joven que tenía 3 años de estar en Bogotá, venía proveniente de Venezuela y la familia que estaba en Estados Unidos le dijo, es el momento, aprovechemos esta ventana que sigue el presidente Biden en los Estados Unidos en la Casa Blanca, aprovechemos esta ventana y vente por favor ya. Les mandaron sus familiares de Estados Unidos el dinero y él llegó hace una media hora aquí a Necoclí con ánimo de pasar el Golfo de Urabá, internarse a la selva del Darién y comenzar su viaje hacia Norteamérica. Y lo que observamos es que poco a poco se está aumentando la llegada de migrantes a este lugar, Andreina. Johan Díaz desde Necoclí, gracias por su contacto a esta hora de la noche. Y continuamos con Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia, hablando sobre este tema. Bueno, usted nos hablaba de la migración. Ahora estamos viendo que esto realmente es una avalancha, una marea roja la que se ha apoderado de Estados Unidos porque, como bien sabemos, no solamente ganó la presidencia Trump, sino que vemos que está muy cerca de tener mayoría en la Cámara, ya consolidó una mayoría en el Senado. Sabemos que también durante su presidencia pudo hacer que la Corte Suprema sea la más conservadora de todas las Cortes Supremas porque nominó a 3 de los magistrados. ¿A qué nos enfrentamos? A un Donald Trump con un poder casi ilimitado. Bueno, primero un saludo a Juan Carlos Flores, mi amigo. Me gusta mucho volver a hablar con él. Yo creo que, como tú decías hace unos momentos, hay que esperar que Trump se posesione y que empiece a actuar. Porque si uno se atiene en un momento determinado a las promesas que se hacen en las campañas, a los eslogans que en un momento determinado se manifiestan por los candidatos, estaría Colombia y estaría el mundo en un remanso de paz, cosa que no es así. Naturalmente, que con las mayorías que ha obtenido se le facilita mucho más la acción, pero los retos que tiene son muy complicados y muy difíciles, tanto en el ámbito interno
como en el internacional, en que en alguna forma está la supervivencia de los Estados Unidos. La gente está confiando, a mi juicio, en que los Estados Unidos recuperen su proyección internacional, que para muchos estaba en decadencia, que los Estados Unidos estaba paulatinamente dejando de ser la gran potencia de la cual los norteamericanos se enorgullecen. Veremos a ver si puede realizar lo que él ha prometido, lo que se ha propuesto y a ver hasta dónde puede llegar en ese sentido. Lo veremos. Juan Carlos, para mirar un poco la otra orilla, en estas horas los demócratas han estado pues en un modo muy introspectivo mirando también en qué fallaron. Muchos dicen que Biden se retiró muy tarde, que la campaña de Kamala fue muy corta, no logró movilizar a ese público que necesitaba movilizar, que eran las mujeres, los jóvenes, los latinos y los negros, o muchos de ellos terminaron votando por Trump, inclusive las mujeres. Las ganó Trump, que era algo impensable según la información que fluía durante la campaña. ¿A usted qué errores le adjudica a la campaña demócrata o a esa caracterización que hicieron los demócratas del electorado para llegarles, que finalmente ese mensaje no caló? Andreina, antes de responder a su pregunta, saludo a nuestro canciller Julio Londoño Paredes, con quien me place compartir esta conversación sobre las realidades próximas de los Estados Unidos, lo que se avecina. Aquí hubo una primera decisión, una gravísima equivocación de la élite demócrata, que luego le escurrió el bulto a sus responsabilidades, empezando por el dúo de la familia Obama, el expresidente y su señora esposa, la señora Michelle Obama, como se le dice también a ella en Estados Unidos, no por su apellido, sino por el de su marido. Porque a un presidente que se hallaba en una situación muy triste y dolorosa, que todos la hemos visto a lo largo y ancho del globo, de deterioro cognitivo, un presidente que no podía lanzarse a la ferocidad de una campaña como lo son hoy las campañas políticas, deciden ponerlo en juego sabiendo de antemano las gravísimas limitaciones que tenía. Hay una pregunta que en algún momento nos responderán en los próximos meses con algún libro bestseller, y es: ¿quién realmente estuvo al mando de la Casa Blanca en los últimos años, cuando el presidente dejó de tener un contacto permanente con la realidad porque se le iban las luces, como nos pasará a todos en algún momento de la vida? Pero con un trabajo de esos y a la vez sumarle la campaña, fue el primer gravísimo error, porque detrás de eso había un objetivo muy peligroso, muy frágil, y era partir del hecho: así como Biden ya venció a Trump, lo volverá a vencer, y lo que nos importa es que él sea elegido, y una vez elegido, pues seguramente le tocará renunciar, pero ya habremos derrotado a Trump. Esa era la reflexión que ellos se hacían, y una vez derrotado a Trump ya no estará en las mismas condiciones de Biden para la próxima campaña. Luego, armar una campaña a las volandas con una candidata que como vicepresidenta no se había lucido, que había perdido cuando se había presentado a las primarias del Partido Demócrata, es decir, una candidata que nunca había ganado unas elecciones relevantes, violando, ¿qué tal que eso lo hubiera hecho Trump? No realizando el proceso de elecciones internas del Partido Demócrata, lo que redujo el entrenamiento, que es absolutamente clave en una campaña de recorrer ese inmenso país, como es una campaña en Estados Unidos. Es decir, pasó algo muy similar a lo que tuvimos en Colombia, Andreina, va a ser ya 3 años, cuando el actual presidente venía de estar en campaña 4 años sin parar, con debates en el Congreso, en fin, etcétera, etcétera, y el resto de los candidatos se sentaron pensando que eso iba a ser lo mismo de siempre,
que unos meses antes iban a llegar a tocarle a sus casas en bandejas de plata, a ofrecerles una candidatura presidencial, y ya sabemos todos nosotros lo que ocurrió. Y luego el otro inmenso error fue partir de que el Partido Demócrata disponía de los mismos votantes de las elecciones anteriores, ignorando la fuga de alrededor de un 20% del electorado afroamericano, el que se pasaran en masa, eso es muy importante, los latinos se pasaron en masa a la campaña de Trump, porque recordemos que esta también fue una campaña de distintos puntos de vista, incluido el religioso, incluido el punto de vista sobre el rol del hombre y la mujer, sobre si es aceptable o no que pasemos de los sexos con los que todos crecimos a una cantidad infinita de géneros, todo tipo de cosas que hoy nos dividen y que son cosas cada vez más sustanciales. Y la gran mayoría de los latinos vienen de familias religiosas, vienen de muchos pueblos y ciudades donde el diario vivir, no la política, sino el diario vivir es muy conservador, muy tradicionalista. Los demócratas ignoraron, y la palabra de Biden, que fue fatal en la última semana, cuando calificó de garbage a las personas que apoyaban a Trump, revelaba el elitismo del Partido Demócrata. El Partido Demócrata fue víctima de su elitismo, de estar compuesto principalmente por los sectores más privilegiados de los Estados Unidos. Hoy lo olvidaban sorprendentemente los periódicos liberales como el Times y el Washington Post, cuando decía, no, es que un hombre riquísimo estuvo en la campaña de Trump, como fue Elon Musk, y se gastó más de 160 y pico millones de dólares. Pero recordemos que hace unas semanas todos estos periódicos tocaban fanfarrias alrededor del hecho de que Kamala Harris había recaudado ya más de $1.000 millones, una cifra inmensa. Entonces, visto desde esa perspectiva, no deja de sorprender la ceguera de las élites demócratas que menospreciaron a Trump, lo consideran un palurdo, menospreciaron a sus electores, los consideran, como lo dijo abiertamente el presidente Biden, garbage, basura, y eso hubo una revolución contra las élites en Estados Unidos. Ese es uno de los acontecimientos de ayer, como recordemos, todos lo recordamos muy bien, como ocurrió con el Brexit, una decisión que parecía impensable un poco antes de la votación, y luego como un rechazo a las élites inglesas, que europeístas, la población de Inglaterra votó de una manera sorprendente, renunciando a ser parte de la Unión Europea. Esa es una lección muy grande, y ojalá que todos aprendiésemos de esa lección. Sin dudas, dejan mensajes muy profundos e importantes esta lección de lo que estaba realmente pasando en el interior de Estados Unidos, cuando mucho de lo que se mostraba en las encuestas, en los medios, era una visión totalmente distorsionada de lo que realmente estaba ocurriendo. Vuelvo con el canciller Londoño. Usted ahora hablaba del tema internacional y creo que hay en varias latitudes del mundo muchos aguantando la respiración a esperar qué es lo que va a pasar con Donald Trump, una persona que en su mandato anterior decidió con sus aliados tradicionales, Europa, pues tener una relación mucho más tensa, más fría, obligando también o pidiendo, exigiendo a que todos tengan la misma contribución en la OTAN. Imaginamos que va a volver a esa senda, también subiendo los aranceles, no solamente a China. Ahora en campaña prometió que quiere hacer aranceles generales para todos los bienes y productos que vengan desde el exterior, y eso por supuesto tiene un impacto tremendo no solamente en Estados Unidos sino en la economía del mundo. También no sabemos muy bien cómo va a ser su mediación entre Rusia y Ucrania, entendiendo que él tiene una cercanía distinta con Vladimir Putin, y por supuesto se aleja tal vez la esperanza de que en Gaza haya un desescalamiento, porque sabemos que Donald Trump si Netanyahu es de una ala dura, pues Donald Trump también lo es. ¿Usted cómo ve ese panorama de este Estados Unidos que regresa, al que regresa Donald Trump? Muy complicado. Es evidente. Vamos a ver si el señor Trump, con la amistad que dice que tiene con Putin, puede hacer algo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo lo dudo mucho. Como usted muy bien lo dice,
Trump fue un crítico permanente de la OTAN. Vamos a ver cómo maneja la relación con respecto a la OTAN. Hay que partir de la base que en muchos países europeos de la OTAN hay desgano, hay desacuerdo, hay decepción frente a la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces hay que ver cómo maneja Trump esa situación. De otra parte, no hay que olvidar que el señor Trump fue a visitar al gran gurú de Corea del Norte, y se dice que también es amigo de él, y en este momento hay 10.000 soldados de Corea del Norte por ahora en Rusia ayudándolo en la guerra con Ucrania. Y frente a la situación con Netanyahu e Israel, necesariamente los Estados Unidos tienen que estar al lado de Netanyahu. Ahí no hay posibilidad de ninguna clase que no lo esté. Los Estados Unidos tienen que estar al lado de Netanyahu porque de otra manera le están dando un espaldarazo al terrorismo internacional. Él lo sabe perfectamente y tiene que manejar esa situación en alguna forma. Entonces, y no solamente es esa situación, fíjese que América Latina también está un poco a la expectativa, pero especialmente México, que es el más afectado. Si usted se da cuenta, la presidenta de México ha sido muy cautelosa en sus declaraciones sobre Trump, sobre la victoria de Trump. No hay que olvidar que el próximo año es la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de América. Y ese Tratado de Libre Comercio que Trump aseguró que entraría a revisarlo es la vida fundamental de la economía mexicana y por lo tanto tiene que manejar las cosas con mucha cautela. Esa revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México va a estar ligado necesariamente a la migración procedente del territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Juan Carlos, ahora pongamos un poco la lupa en América Latina y qué tan importante va a ser la región en el nuevo mandato de Donald Trump y en específico su relación con Colombia. ¿Qué podemos esperar sabiendo, pues no sabemos, muchos dicen que podría apretar tuercas con respecto al tema de drogas, aunque el tema de drogas realmente no hizo mucho parte de la campaña. Hablaban ahora del fentanilo, sin embargo, el tema con Colombia es de coca. Entonces le quiero preguntar a usted qué perspectiva tenemos desde Colombia con esta elección nuevamente de Donald Trump. Andreina, Estados Unidos lleva ya mucho tiempo en un descuido considerable de los asuntos latinoamericanos. La relación entre muchos países se volvió una relación exclusivamente económica, problemática en algunas ocasiones en cuanto a la migración, en cuanto a los asuntos de la droga, como ya lo manifestaba nuestro canciller, en la frontera de México, un tema muy delicado que también lo fue durante el gobierno Biden. Digamos, hay unos temas que, aunque en campaña se saquen los puñales en Estados Unidos mutuamente, la política sigue siendo muy parecida, muy similar. En el caso de la migración, ha crecido la animadversión de amplísimos sectores, no solamente los republicanos, hacia la inmigración ilegal en los Estados Unidos. A la señora Harris le costó mucho entre los jóvenes votantes, entre una parte de la población migrante de origen árabe, el que no se pronunciara sobre de manera censurando la acción de exterminio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, y eso terminó favoreciendo a Trump, porque pues la gente decía, pues prefiero a este que honestamente dice lo que va a hacer, que lo dice con toda claridad. Entonces, en el caso de América Latina, recordemos que el primer gobierno Trump no se caracterizó por una presencia grande en nuestro continente. Recordemos tengamos presente el caso de Venezuela, cuando una serie de gobiernos, incluido el nuestro, pensaron que iban a tumbar
al régimen venezolano de Maduro a punta de sombrerazos y quisieron involucrar a los Estados Unidos y ocurrió todo lo contrario. Es decir, Trump, es una cosa muy interesante. Digamos, la confrontación en los Estados Unidos y el hecho tan feroz que existe y el hecho de que nosotros nos alimentemos de la información que nos entrega Estados Unidos, fundamentalmente de sus medios más liberales, impide ver que Trump fue muy cuidadoso de no iniciar conflictos en el mundo. De hecho, si uno lo compara con un gobierno de una persona que recibió el premio Nobel, como el expresidente Obama, que nunca supimos por qué lo recibió, fue mucho más intervencionista el gobierno de Obama que el gobierno de Trump. Entonces, para América Latina, a mi juicio, ¿qué es lo importante? Por fuera de aquellos elementos que siempre están en la agenda, y el canciller Julio Paredes lo sabe, siempre hay unos elementos que están en la agenda de las relaciones con Estados Unidos, sea el gobierno que sea, como nos ocurre, por ejemplo, con Venezuela. Cuando hay relaciones, siempre hay unos elementos que están en la agenda colombo-venezolana. Yo creo que lo que más va a impactar en nosotros es el hecho de que anoche triunfó un sector antiglobalista de los Estados Unidos. La mayoría del Partido Demócrata, de sus élites, son élites globalistas, no solamente en lo económico, sino en expandir lo que ellos llaman unos valores nuevos de los Estados Unidos, lo que llaman el transhumanismo, toda esta cosa de los múltiples géneros, en fin, etcétera, etcétera, que fue la cosa contra la cual, que esa oposición que recogió Trump dentro de los Estados Unidos. Entonces, con una política antiglobalista, que en economía es en qué se traduce, en más aranceles, surge el gran interrogante del acceso al mercado de los Estados Unidos. Y esa sí es una pregunta fundamental para nosotros. Pero además, con una política antiglobalista, emerge una cosa por la que están reclamando muchos, y es un mundo más multipolar. De manera que Colombia requiere, por ejemplo, en el caso específico nuestro, no tanto pensar lo que harán los Estados Unidos, sino lo que haremos nosotros. Eso significa que requerimos, como nunca, de una política exterior cada vez más profesional, que necesitamos rescatar la Cancillería de las garras del clientelismo en las que ha caído en los últimos gobiernos, que necesitamos un entrenamiento mucho más profesional de nuestros diplomáticos, que necesitamos que lleguen personas que sepan de diplomacia, que casi que, como el canciller Paredes, que vivan la diplomacia, que siempre están pensando en ella, pensando cómo puede jugar, qué resquicios Colombia puede encontrar en ese mundo multipolar, e incluso en las relaciones con Estados Unidos. No hay que olvidar que en el continente Colombia es uno de los últimos aliados que le quedan a los Estados Unidos. El resto de los países han buscado cada vez más un juego multipolar. Quizá en este gobierno de Trump se verá una mayor cercanía también con el gobierno argentino del presidente Milei, que por sus ideas es cercano a figuras del trumpismo, como lo es el caso de Elon Musk. Entonces, yo no vería como un giro completamente radical a lo que ya venía de Estados Unidos. Digamos, es una cosa muy sorprendente. En un momento en que Estados Unidos enfrenta el desafío inmenso de qué hacer ante el desafío global que le ha planteado China, en que todo el mundo está pensando que en la próxima década podría haber una guerra global, en la que la extendida logística de la economía de los Estados Unidos lo puede volver extremadamente vulnerable en una guerra si se cierran ciertos pasos. Estados Unidos tendría que empezar a echarle cabeza a que parte de esa logística estuviera radicada, se produjese, los centros de producción estuviesen en América Latina. Esto parece contradecir el antiglobalismo del presidente Trump, pero en algún momento se imponen las realidades económicas. A mí me gustó una cosa que dijo el canciller Julio Paredes, Londoño Paredes, que había que esperar a las realidades de gobernar. Eso siempre es muy importante. Una cosa es el discurso de campaña y otra cosa son las realidades de gobernar. Y Trump puede ser un excéntrico, que es una cosa muy común en el mundo anglosajón, no en nuestro mundo, pero Trump no es ni un estúpido ni un loco. Trump es un hombre fuerte que los Estados Unidos han elegido
para que lidie o enfrente a los hombres fuertes que dominan hoy varios lugares del mundo. Xi Jinping en la China, el señor Putin en Moscú, el señor Erdogan en Turquía, el líder de Corea del Norte. Entonces es muy importante entender que Trump es un tipo razonable. Lo que pasa es que sus razones van para que Estados Unidos recupere su perdida grandeza. Y entonces, Estados Unidos primero, Estados Unidos segundo, Estados Unidos tercero, ese es el credo del señor Trump. En ese sentido, y ya para terminar, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de escuchar al ex canciller Julio Londoño Paredes en este tema sobre Colombia, sobre lo que podemos esperar de este gobierno, y lo veía asentir cuando escuchaba a Juan Carlos hablar de lo que tenemos que hacer nosotros y de cómo se tiene que profesionalizar nuestro servicio también de Cancillería y que deje de ser clientelista. Díganos usted qué cree que nos espera con este nuevo mandato de Donald Trump, y con usted terminamos. Yo tengo la impresión que nosotros no estamos en la agenda de los Estados Unidos como muchos creemos. La agenda de los Estados Unidos no contempla a Colombia. Estoy convencido que a los Estados Unidos en este momento no le importa que haya menos o más hectáreas sembradas de coca. Lo que le interesa es que no entre cocaína a los Estados Unidos, y que el señor Petro lo compre o no lo compre, también lo tiene absolutamente sin cuidado. Creo igualmente que a los Estados Unidos en el fondo no les interesa que el gobierno de Colombia negocie o no negocie con uno u otro grupo armado. Lo que le interesa en este momento al norteamericano medio y al gobierno de los Estados Unidos, cualquiera que sea, es que Colombia no se constituya como una plataforma de terrorismo que pueda en un momento amenazar la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, esas son las preocupaciones, y obviamente, como aquí se ha mencionado, el tema de la migración. En eso los Estados Unidos ya han tomado posiciones muy serias. Colombia nunca había estado metido en ese problema, era una cosa que correspondía a México, a los países del Triángulo del Norte, a Cuba y a Haití. Ahora la situación es diferente, y naturalmente el gobierno va a tener que mirar precisamente hacia esas zonas del tapón del Darién, que ahí puede haber un problema porque es un tema de campaña del señor Trump. ¿Usted cree entonces que va a haber un mayor pragmatismo en el manejo de esas relaciones internacionales por parte del gobierno de Donald Trump? Bueno, a ambos, al canciller Julio Londoño Paredes, ex canciller, muchísimas gracias, y a Juan Carlos Flores también por estar con nosotros esta noche, y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, y muchas gracias por tener la oportunidad de ver a Juan Carlos otra vez, mi amigo y colega de muchos años. Un abrazo, canciller. Andreina, mil gracias por habernos invitado. Buenas noches, y así terminamos Sala de Prensa en Noticias Caracol en vivo. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en última edición con las noticias del día. Chao.